Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta mañana, lo que queda de esta mañana, lo que comienza de esta tarde, sea bueno para todos nosotros. Tú de alguna forma nos uses a todos. Tú abras nuestro entendimiento, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, hasta nuestro cuerpo, y lo hagas enseñable, que absorba lo que se va a decir. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en este corto tiempo no nos cansemos, sino que se nos despierte el deseo de escudriñar tu palabra y de aprender, de hacer las cosas bien y de corregirnos, porque aún hay tiempo de corregirnos de nuestros propios errores. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, hace un par de semanas atrás tuvimos una reunión de intercesión. ¿Se acuerdan? Un día martes se convocó a toda la congregación y vinimos todos, ¿cierto? Y en esa convocatoria, ¿cierto? En esa intercesión se declararon algunas palabras. Yo me acuerdo claramente que nuestra hermana Estela Lineros declaró y empezó a hablar de palabras mensuales. Entonces hubo una palabra que a mí me llamó la atención, que fue la de marzo, la que estamos viviendo ahora, la que aún quedan 7 días por delante, 7, 8 días por delante todavía, para terminar este mes. Entonces, me llamó la atención dos cosas. Entonces, la palabra decía así, para que nos volvamos a conectar. Dice, esto decía la hermana Estela y todos los que estábamos aquí ese día repetíamos lo mismo. Pedimos sobre nuestros días de marzo tu sabiduría. Queremos que llene nuestro corazón porque de él salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y necesita ser impregnado de ti. Mateo 15, 19. Y después agrega, dice, pedimos la sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y que no contiene incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que hay una palabra que está declarando, ¿cierto?, que del corazón, ¿cierto?, salen cosas o están cosas que son nocivas para nosotros, ¿ya?, o impuras. Y después aparece ¿cierto?, y aparece un principio donde se dice, necesito la sabiduría de Dios, ¿cierto?, y ser impregnado. ¿Qué cosa? El corazón, porque en el corazón tengo cosas malas. Y después la segunda parte dice, y esta sabiduría tiene que tener estas características. ¿Por qué? Porque es lo que viene de Dios. Y viene con eso, viene impregnado de esa característica. Entonces, yo digo, ¿cómo tan malo y cómo tan bueno? Entonces, voy a la Biblia, ¿cierto? Y busco el versículo 15-19 de Mateo. Y en la Reina Valera, para que hablemos todo algo, la mayoría tiene Reina Valera, algunos la textual y diferentes Biblias. Pero vamos a hablar con la Reina Valera, para que nos entendamos todos. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Es similar a lo que estábamos declarando, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero no está la segunda parte. Entonces yo digo en el versículo 20. Y el versículo 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces aquí está hablando no de recibir sabiduría, sino que dice de lo que sale del corazón contamina al hombre, pero no lavarse las manos no contamina. Entonces yo digo, no entendí. Entonces tomo todo el capítulo 15 y lo trato de desglosar para ver realmente de dónde sale toda esa contaminación. Entonces, desglosando, ¿cierto? El capítulo 15, versículo 1 dice,
Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Vienen los, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, ¿cierto? ¿A dónde vienen? A la presencia de Jesús. Lo encaran, lo confrontan, ¿cierto? Jesús en ese tiempo está en Capernaum, en un lugar alejado de Jerusalén. Lo que llama la atención es que vienen todos estos judíos ortodoxos, ¿cierto?, de Jerusalén, y caminan un largo camino. Caminan, ¿cierto?, mucho tiempo, hasta llegar donde está Jesús con todos sus discípulos y sus seguidores, que había mucha gente, en una parte que debe haber sido como un montecito, así como el campo chileno, pero árido, ya poquito pasto había, por la época que se señala. Entonces van los escribas y lo van a confrontar a él. Y uno inicialmente dice, pucha, que los fariseos y los escribas, ¿cierto?, los religiosos ortodoxos vayan donde Jesús de tan lejos, es porque lo quieren escuchar. Pero resulta que no, porque cuando lo confrontan, lo critican. Pero se dan cuenta que un tremendo viaje, que a lo mejor demoraron días, acuérdense que no habían vehículos, no está el Transantiago hoy día cambió de nombre también. ¿Ah? Nube Veloz, algo así se llama, o otro nombre extraño, pero le cambiaron nombre. Entonces, no habían vehículos, no había una forma, solamente había que caminar. Y caminan, ¿cierto? Con sandalias, ¿cierto? ¿Ustedes han caminado con aguayanas en el campo? Es complicado, ¿cierto? Es difícil. Empiezan a doler los pies porque el piso no es liso. Entonces, pincha. Las piedras ya se vuelven dolorosas con el largo camino. Entonces, estos fariseos caminan mucho tiempo, como lo hacía Jesús, pero van a escuchar a Jesús y no lo aplauden, sino que lo critican. Le dicen textualmente, ¿cierto? ¿Por qué tus discípulos quebrantan? Le dicen así, quebrantan, o sea, rompen, no lo hacen. La tradición de los ancianos, acuérdense que los ancianos, ¿cierto?, en la antigüedad había dos formas de entregar la palabra. Una palabra era la ley escrita, ¿cierto?, que venía del tiempo de Moisés, ¿cierto? Y la otra era la ley oral, la que entregaban los ancianos. Y dentro de esas costumbres de entregar la ley oral, se les dice en un tiempo, ¿cierto?, al pueblo judío, sería bueno que te laves las manos para que comas. ¿Por qué cosa? Por higiene. Pero ese tema se empieza a pasar el tiempo y acuérdense que eso es una tradición, porque aquí dice quebrantan la tradición. ¿Y qué es una tradición? Una tradición es una costumbre, ¿cierto?, que se mantiene de generación en generación y normalmente va agregándole cosas que no corresponden al principio. ¿Lo están entendiendo? Por ejemplo, si yo digo, hoy día yo cuento 1, 5, 10, 15 y esa información se la paso a César, ¿cierto? César recibe esa información, le digo, César, transmítele la información al que está detrás de ti. Y el que está detrás, transmítesela al otro que está más atrás, y así sucesivamente. Y así lo hago dar la vuelta por toda la iglesia, la congregación. El último que reciba la información es probable que se ponga a cantar. Y empieza a cantar, aquí yo estoy en la iglesia y estoy escuchando palabras. ¿Por qué razón? Porque la información traspasada oralmente va sufriendo modificaciones en el camino. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la tendencia a agregarle cosas o quitarle cosas, o a entender lo que es y él lo traduce. Lo voy a mejorar incluso, dice a veces. Y en su afán de arreglar las cosas las empeora a veces.
Entonces los judíos enseñan a lavarse las manos higiénicamente, pero empieza a pasar las generaciones y resulta que se vuelve un ritual, pero un ritual exigente, en el cual todos debían lavarse las manos antes de ingerir alimento. ¿Por qué? Por la contaminación. En ese tiempo ya había contaminación. ¿Qué tipo de contaminación? Espiritual, inmundicia, ¿cierto? Como estaban llenos en un país donde estaba Palestina, ¿cierto? Los judíos, si pasaban a rozar a un palestino, lo tocaban, ya eran inmundos, porque los espíritus del palestino eran inmundos para los judíos. O el polvo que tú caminabas te ensuciaba los pies y te contaminaba. La contaminación. Entonces los judíos empiezan a hacer reglas para lavarse. Hay judíos que son tan meticulosos que van, ¿cierto?, se sientan a la mesa y antes se lavan las manos y hay todo un procedimiento, los deditos para arriba, que hasta la muñeca, después los deditos hacia abajo, hasta la muñeca, que corra el agua, después se soban las manos y de ahí comen un plato de comida. Y después terminaban ese plato y nuevamente se volvían a lavar las manos y comían el segundo plato. Y así, los platos que hubiesen, las veces que se lavaban las manos. Y era riguroso. Por eso ustedes se acuerdan que en la entrada de las casas siempre habían tinajas con agua. ¿Se acuerdan del primer milagro de Jesús? Llenen las tinajas, porque siempre habían tinajas con agua. ¿Para qué era el agua? Para lavarse constantemente. Era una costumbre de generación en generación, pero ya degenerado. Y esa costumbre estaba al nivel de la ley de Dios. O sea, tú no podías, porque si no, te contaminabas, eras inmundo. Entonces van estos fariseos y confrontan a Jesús y le dicen: oiga, ¿sabe qué más? Tu gente quebranta la tradición. Y Jesús, en el versículo 3, responde, y dice así la palabra: Él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? ¿Se dan cuenta que Jesús les responde casi lo mismo? No le da una respuesta a la pregunta que ellos le hacen, pero Jesús asume, ¿cierto?, el problema, asume realmente que sí, la verdad es que mis discípulos no se lavan las manos, no se las lavan, eso es cierto, llegan y comen a veces, tienen hambre. Si andamos en el desierto caminando, hay días que los chicos no comen, y son muchos, ¿ya? Entonces llegan y se meten, como los niños. Si tú a los niños les dices vengan a comer y no los frenas y no les haces lavar las manos, los niños comen así, ¿cierto, hermana Leila? Con las manos de otro color, no les interesa, o de muchos colores, les da lo mismo, ¿cierto? O vienen donde la mamá y le dan el tremendo abrazo, ¿cierto? Con las manos de colores, puede ser pintura fresca incluso, les da lo mismo, ¿eh? Yo me acuerdo de mi Matita, de mi Diego, Nicole, dibujaban en ese dormitorio así, con las manos. Y ellos se acuerdan, porque los niños son así. Los discípulos deben haber sido así con Jesús, porque nosotros cuando andamos en grupo, salimos a hacer eventos y nos dicen vamos a comer un sándwich, todos tenemos hambre. Y en realidad uno ni se acuerda de lavarse, se siente y se come. Pero Jesús aquí les dice: ¿y cómo vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios? Pero aquí Jesús hace una diferencia. Los fariseos hablan de quebrantar una tradición. Y ya sabemos lo que es una tradición. Entonces puedes anotar en tu cerebro qué tradiciones tengo yo o qué tradiciones traigo yo. Y ahora puedes anotar en tu cerebro qué mandamiento estoy quebrando también, porque Jesús les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Por causa de una tradición tú puedes quebrantar un mandamiento. Y lo está diciendo Jesús, nuestro Señor, textual. La Reina Valera o la textual o la versión que tú quieras lo vas a entender así, ¿cierto? Entonces
Saltemos al versículo 4, 5 y 6. Y aquí Jesús los sigue confrontando. Y aquí los empieza a zamarrear. Dice, porque Dios dijo, honra al padre y a la madre, estoy hablando la textual, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Muera. Todos sabemos el concepto de morir. Y aquí dice, el que no honra a la mamá o al papá, muere irremisiblemente. Y después dice el 5, pero vosotros decís, Jesús les dice a ellos, pero vosotros, o sea, ustedes, cualquiera que diga al padre o a la madre, es corbán. Todo aquello con que pudiera ayudarte, de ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. Por vuestra tradición. O sea, Él les dice, ya mis discípulos quebrantaron una tradición del hombre. Una tradición es algo que formuló, generó, desarrolló, ¿cierto? Implementó, instauró el hombre. Pero el mandamiento lo puso una persona, ¿cierto?, que tenía la autoridad y el poder para hacerlo, Dios. Y se lo dice a Moisés en el monte, ¿cierto? Arribita. Y le escribe las tablas, y le escribe la ley, los mandamientos. Pero el hombre se estaba fijando, fíjense que los fariseos se fijaban más en la tradición que en la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús va y les dice, ya ok, está bien, quebranté una tradición de ustedes, pero y ustedes quebrantan el mandamiento de mi papá. Y ahí está lo grave. ¿Y cómo lo invalidan? Yo solo leí, corbán. Le dicen corbán, ¿cierto? Así sale en la textual. Y en la Reina Valera dice, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Es una ofrenda. Corbán es una ofrenda dedicada, ¿ya? Entonces los judíos, ¿qué hacían? Mira lo interesante, lo que hacían los judíos. Siempre el hombre pensando cómo engañar y cómo gastar poquito, ¿ah? Gastar poquito, lo mínimo o nada. Entonces van, todo lo que les sobraba a los judíos, al pueblo judío, iban y se lo ofrendaban al templo, a los sacerdotes. Propiedades, camellos, caballos, lo que hubiese, ganado, ¿cierto? Ovejita, ¿cierto? Dinero, oro, todo lo que se movía en ese tiempo, ellos, me muevo mucho para acá. Ellos lo ofrendaban y lo dejaban como tomado. Entonces cuando el papá necesitaba, no había. ¿Por qué? No, yo lo entregué todo al templo. Es todo del Señor, es todo de Dios, es todo del Padre. Entonces le llamaban corbán. Entonces llegaba el momento de ayudar al papá, honrar. Porque honrar no es solamente venir donde la doctora Janet, que tiene hijos grandes, y decirle, mamá, gracias por todo lo que hiciste, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu sacrificio, que Dios te bendiga, pucha que eres buena mamá. Y la mamá, doctora Janet, dice, hijo, tengo una necesidad, sabes que me siento mal, llévame al doctor, no puedo manejar. No, pues pídete un Uber. Para eso tenéis plata, pues. Pídete un Uber. Ya, yo te voy a ayudar, mamá, ya, señora. Taxi. Y le envía un taxi y te despreocupas de él. Eso es deshonrar. Eso es deshonrar. Eso no es honrar. Honrar no es solamente decir, pucha, pastora Marlene, qué lindo lo ha hecho toda esta vida, qué lindo lo hizo con todos sus hijos. No es tan solo decir palabras, son hechos. El Señor Jesús quiere decir y quiere enseñarte a través del 5.º mandamiento. Yo tomo el 5.º mandamiento, ¿ya? Honrar a tu padre. Lo tomo porque lo saqué de la Biblia Septuaginta y tomé ese orden. Son los mismos mandamientos, no cambian, porque en otras Biblias hay otro orden. Entonces puede ser el 6.º en otra Biblia. Pero
para nuestro ejemplo va a ser el quinto mandamiento, ¿ya? Y dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y así tus días van a ser largos, ¿cierto? Pero no significa solamente de boca decirle, mamá Norma, ¿a dónde estás con ella? Ahí está. Yo la miraba de allá, no la veía, siempre la tengo a la vista. Entonces, no es tan solo, pucha mamita, gracias por todo lo que hiciste, sino que cuando ella esté necesitada, yo la sustente, le haga manutención, le dé de lo que yo tengo, de lo que sé que me puede sobrar, de lo que sé que le puedo dar a Dios y también a ella. Esforzarme un poquito más para tener y darle a ella. ¿Qué darle? Darle techo, darle comida. Hijo, tengo hambre, vamos a hacer más comida, pues mamá. No tan solo le vamos a echar más agua a la sopa, sino que te voy a dar más comida, te voy a traer más cosas para que hagas comida, para que tengas. Es que ya no puedo, te voy a comprar la comida entonces en último caso. Y así lo hacemos, porque ya tiene años. ¿Sabes que eso es honrar? Darle cosas, facilitarle sus días. No es tan solo decirle de boca, es de hechos. Y eso es lo que quiere implantar Jesús. Eso es lo que quería enseñar. Entonces, estos judíos quebrantan esa ley, que es un mandamiento de Dios al que todos adoran y al que todos admiran, y ellos lo siguen. Pero ellos buscaron una artimaña para no dar. Entonces yo también averigüé, anoté todos los mandamientos, anoté de dónde sale el primer mayor mandamiento, el segundo mayor mandamiento, y quedamos en el versículo 7. Yo me estoy apurando porque ya van 23 minutos y me dijeron 40. Y unos minutos para orar. Entonces, no podemos quedarnos estancados. Les podría hablar mucho, pero tenemos que avanzar, porque la idea es llegar, porque declaramos esa palabra para nosotros, de lo que yo entendí. ¿Cierto, hermana Esclito? Amén. Dice el 7, y aquí Jesús los maltrata, ya los tironea. Dice, hipócritas, así le dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios. Con los labios. Me honra con los labios. Eso es muy fácil hacerlo. Pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me adoran. En vano me adoran, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Enseñan, se dan cuenta que los fariseos, los escribas enseñaban una tradición como algo tan importante antes que la ley, y que quebrantaban un mandamiento y no les interesaba y seguían viviendo felices, y más encima seguían a Jesús para criticarlo, y Jesús les dice hipócritas, y aquí los maltrató. Entonces viene el versículo 10 y dice, y llamando a la muchedumbre les dijo, oíd y entended. Y eso mismo le está diciendo a todos nosotros. Oigamos y entendamos. ¿Qué cosa? No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Eso no nos contamina, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Y ahora empiezo a entender el versículo 20, 19 y 20. No es lo que sale de nuestra boca, sino lo que, no es lo que entra en nuestra boca, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Y el 12 dice, entonces acercándose los discípulos le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra? Pucha, Jesús, ofendiste a los fariseos, a los religiosos ortodoxos, los ofendiste, les llamaste la atención. Entonces, no, son nuestros hermanos, somos el mismo pueblo. Entonces, como defendiéndolo. Entonces el versículo 13 dice, él respondió, dijo,
Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, dice. Ya medio molesto. Son ciegos, guías de ciegos. Son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y eso lo dice Jesús. Tú has caminado por la carretera, ¿cierto? Todos hemos caminado. O por la calle, ¿cierto? Y la calle se diferencia de la vereda porque tiene una altitud que se le llama la acera, ¿cierto? Ese borde, para que los autos, las ruedas bordeen y no se suba al tiro a la acera, aunque igual se suben, pero les cuesta un poquito. O que las personas estén caminando y cuando encuentran esa diferencia de altura, se caigan y digan, no hay que andar por la calle, y se vuelven a la acera. Es una forma de advertir, camina por la acera y tú andas por la calle, ¿cierto? Y la calle en las orillas, en la carretera, en el campo, en cualquier parte, genera fosas al lado del camino. ¿Por qué razón? Porque donde uno camina, ¿cierto?, erosiona y se va saliendo la tierra y al lado se va quedando el pasto. Y cuando llueve, ¿cierto?, la tierra se va a los lados y va formando una pequeña canal. Y con los años se arma un pozo. Entonces normalmente los caminos laterales, ¿cierto?, tienen como una canal en ambos lados, ¿cierto?, por los años. Entonces, si van dos ciegos en un camino, un ciego llega a otro ciego, es muy probable que si no van con bastoncito y van así nomás, van a caer a la canal, ¿cierto? Eso le está diciendo Jesús y le dice ciego, o sea, no ven, ven con ojos naturales, no ven con los ojos espirituales, porque Jesús está hablando de que lo que entra no te contamina físicamente, pero lo que sale te contamina espiritualmente. Lo moral no está en lo físico, está en lo espiritual, y eso se contamina. Entonces no hablemos leceras. No hables lo que no corresponde, porque te empiezas a contaminar. Es mejor que te sujetes, porque los versículos dicen, la textual y la Reina Valera dice que en el corazón está toda esa maldad, y la otra dice, del corazón viene. O sea, siempre es el corazón. ¿Significa que eso lo tenemos en el corazón? Sí. Entonces, ¿cómo lo voy a llenar? Con una palabra superior que pueda retener eso para que no se te salga por el cubo de la boca. Porque si se te sale por aquí, es lo que tú tienes alojado aquí. Pero si le colocas llenura del Espíritu Santo, llenura del Señor, palabra, lo que se te va a salir va a ser la palabra del Señor antes que lo otro. Y cuando ya se te termine la palabra, te callas. Hay que callarse. Porque si no, vamos a tener problemas. Después el 15 dice, tomando la palabra, Pedro le dijo, acláranos la parábola. Porque le habló de los ciegos. Él respondió, Jesús, también vosotros estáis aún sin entendimiento, les llama la atención. Como siempre lo hace. ¿Por qué? Porque Él los ama y le instruye a sus discípulos. ¿Algún día les ha llamado la atención el pastor de acá? También vosotros estáis aún sin entendimiento, le dice a sus propios discípulos. Estaba Pedro ahí. Si Pedro pregunta, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y esas contaminan al hombre. Eso es lo espiritual que contamina al hombre. De eso estamos hablando. Lo que sale de nuestra boca. ¿Cuándo? Cuando hablas de tu hermano, cuando hablas de tu papá, cuando hablas de tu esposa, de tu esposo, cuando hablas mal de tus hijos, cuando hablas mal de tu pastor, cuando hablas mal de la pastora, de los hijos de ellos, de sus sobrinos, de sus parientes, cuando hablas mal de ti mismo incluso, porque hay algunos que están tan cerrados, tan mal, que hablan mal de sí mismos, no sirvo para nada, no tengo solución, soy una molestia, soy feíto. Entonces,
el Señor nos está diciendo, cuida de lo que vas a hablar. ¿Ya? Después el 19 dice, porque del corazón vienen los malos pensamientos, y aquí encaja. Porque del corazón vienen los malos pensamientos. Entonces, yo busqué los mandamientos del 1 al 10 y dije, porque del corazón salen los malos pensamientos. Es la violación a todos los mandamientos, del 1 al 10 y 11 inclusive. Los malos pensamientos es la violación de todos los mandamientos. Los homicidios, violación del sexto. Los adulterios, las fornicaciones, violación del séptimo. Los hurtos, violación del octavo. Los falsos testimonios, violación del noveno. Las blasfemias, violación del tercero. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo encajamos lo segundo que pide la palabra de oración para el mes de marzo? Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Ahí está la solución, Pablo. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. ¿Te gusta eso? ¿Te gustaría así? A mí me encantaría. Una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Y aquí aparece lo que es bueno, perfecto y agradable. ¿Para quién? Para Dios. Porque eso lo sueltas sobre ti. Eso lo sueltas sobre ti. Y llevamos 33 minutos. Y lo dije. No fui profundo, pero es lo que dice el capítulo del 1 al 20. No quebrantes una ley. En el fondo está diciendo, no quebrantes una ley por una tradición. Y quebrantar una ley a veces simplemente no sujetarte incluso a la voz de los que te están ayudando, de tus propios pastores, cuando te dicen no es tiempo de hacerlo, frénate. Deja de comer chicle. Aprende a escuchar. Mira, 35 minutos escuchando del día domingo. No es más que ese tiempo que les quité de todo un día de 24 horas. 24 por 60 minutos. Ni siquiera una hora. ¿Cuál es la tradición que te hace quebrantar la ley de Dios? Una tradición, les doy un ejemplo. Celebrar Navidad los días 25 de cada año del mes de diciembre. Esa es una tradición porque todos nos juntamos, sea o no sea el día que realmente nació Jesús, no importa, lo celebramos ese día. Es una tradición. Y la tradición es con viejito pascuero, sin viejito pascuero. Y ya estudiamos. Con arbolito, sin arbolito, ya se enseñó. Con luces, sin luces, también se enseñó. Con música del mundo o con música del Señor, también se enseñó. ¿Se dan cuenta? Todo se ha enseñado. Es una tradición. Pero eso no puede superar una ley de Dios. Y nos damos regalitos. Entonces yo les digo, hazte un regalito. O dale un regalito al que está al lado. Es que no lo conozco. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te gustaría que tu prójimo te dé un regalito? Piensa qué regalito te gustaría. Jimenita, piensa qué regalito te gustaría que te diera el que está al lado, la hermana Silvia. Hermana Silvia, ¿qué regalito le gustaría que le diera a la Jimena? Un asadito, dicen, mire. Un asadito. Una tradición
Otra tradición, cuando se casan los novios y pasan a ser maridos, la nueva esposa toma el ramo, ¿cierto? En el casamiento de Pamela, toma el ramo y mira hacia atrás a las chicas y se ganan todas las chicas solteras. Y entre medio se gana la Javiera. Más allácito, no, ese nombre no lo puedo decir. Tengo a la Javiera, la May, en la otra esquina. Y la Pami mira, y la Javi dice, aquí estoy. Y la Pamela, como tiene buen oído, dice, ay, está allá. Y se gana así. Y por allá salta, pero yo estoy acá, soy la linda May. Se gana acá. Ya. Y la Pami dice, ya, para no quemarme, para allá, para acá, lo voy a tirar al medio. Pero al medio está la Ceci, calladita, esperando. Está todo el campo distribuido. Entonces la Pamelita, una tradición, agarra el ramo, el que lo tome, el significado es que se casan dentro del año. El tema es, ¿qué pasa si no se casa? Me quiebra la tradición. Entonces agarra el ramo y lo lanza. ¿Ah? No sé quién lo agarró esa vez. Yo, gracias a Dios, no estaba. No lo vi, ni me dijeron. Así se me ocurrió ahora. Y hay muchos proyectos más también que vienen en camino, pero no los voy a decir, por respeto a ellos. Por respeto a ellos. ¿Ah? Pórtate bien, Benjamín. Te estoy mirando. Uno les llama la atención porque los ama, quiere el bien para ellos. Todavía no es tu tiempo, hijo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto aquí es, busca esa tradición, o como se llame, o ley del hombre, o algo que te molesta, o algo que se te enseñó del sistema, que perturbe el hacer de Dios sobre tu vida. El que puedas obedecer y sostener la palabra, los mandamientos y lo que Dios dice que hagas. Y eso tienes que sacarlo, porque estamos a tiempo de arrepentirnos, y el que se arrepiente se le abren las puertas y las abre el Señor, y viene y te abraza y te dice, te estaba esperando, llegó tu tiempo, te estaba esperando, siempre te he considerado. Y ahí está la diferencia. Siempre te he considerado. Yo lo predestiné todo, lo escribí, pero eras tú el que iba a dar el paso. Y el paso fue correcto, entraste aquí. Y me vienes a declarar que yo ahora voy a ser tu Señor para siempre. Y así lo haré. Iglesia, ponte en pie en el nombre de Jesús. ¿Tienes alguna tradición? Cierra tus ojos, suelta las cosas, arréglate, muévete. ¿Quieres estirarte? Levanta los brazos, gírate, haz lo que quieras, pero despabilate, como le decimos a los niños, despabilate. ¿Por qué? Porque ahora es necesario que te concentres en lo que le molesta al Señor y no te habías dado cuenta, porque sabes que ni siquiera Pedro, ni siquiera todos sus discípulos, ni siquiera todos los que le seguían se habían dado cuenta de esto, que estábamos quebrantando la ley. Y sabes que esta ley era tan importante que el Señor va y les dice, el que no obedece, el que no hace caso, muera irremisiblemente, muera. Y no nos dábamos cuenta. Y el Señor ahora nos dice, llénate
de la sabiduría correcta, de la buena sabiduría, de la que es amable, de la que tiene misericordia, tal como lo hacía Jesús, todo con misericordia. Jesús amaba tanto a su gente que se le podían presentar cientos de personas enfermas, llenas de demonios, sea como sea, y la gente anhelaba y deseaba solo tocarlo, y así Él se dejaba, y todos eran sanados. La palabra dice que siempre todos los que acudieron, todos fueron sanados, no quedó uno sin ser tocado y sin ser sanado. En nosotros va a ser exactamente lo mismo. Venga tu palabra y quiebre nuestras tradiciones. Venga tu palabra y quiebre todo lo que nos enseñó este sistema y lo desarraigue, pero de raíz, porque yo no quiero nada del sistema. Todo lo que aprendí, todo lo que adquirí, todo lo que se me enseñó, lo pongo delante del Señor como basura y le digo: dame de lo tuyo, porque eso va a quebrar las tradiciones que yo tengo en mi corazón, mis propios errores, mis blasfemias, mis fornicaciones, mis adulterios, mis abusos, mis violaciones, todo lo mal que hizo, mis mentiras, mis engaños, las atrocidades que yo cometí en contra de mí, incluso de mí mismo. Si yo no tengo que ir muy lejos, incluso de mí mismo. Los pensamientos de hablar, eso no fue bueno, lo que hicieron ellos. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo si tengo un juez que es mayor? Déjale las cosas al juez, tú no juzgues, tú avanza. Y si comete un error, ora por él para que no lo vuelva a cometer. Bendícelo en vez de criticarlo. A veces caminas kilómetros y kilómetros, viajas, tomas micro, después tomas el metro, te subes otra vez a la carretera, tomas un Uber y después llegas acá. Llegas cansado y agotado. La palabra estuvo ahí nomás y se te sale eso. No tenía peso, no tenía altura. Si la obra la hace el Espíritu Santo. A veces con su simple presencia es suficiente. No tienes que decir nada, porque la obra la hace el Espíritu Santo, no el hombre. No mires al hombre, no sigas al hombre. No confíes en el hombre, confía en el Señor. Él lo va a hacer bien y lo va a hacer perfecto y agradable y bueno para Él, no para nosotros. Nosotros nos ganamos un tremendo beneficio, cambiamos y empieza a cambiar nuestra mente. Pero no llegues al límite de ser golpeado y maltratado. Hazlo antes. ¿Para qué sufrir tanto? ¿Quieres romper algo? Te invito a recibir al Señor. ¿Quieres romper una estructura? Decláralo como tu Señor. No te quedes ahí. Decláralo como tu Señor. Ven a romper paradigmas. Ven a romper la ley del hombre. No te conformes. No te conformes. Yo confío en un Dios que es capaz de transformar todo y aceptar hacer el proceso, aunque sea a largo plazo, a largo tiempo. Pero Él lo hace, no yo. Yo empiezo a dar los pasos. Yo me decido por primera vez a dar pasos de fe y a decir: Jesús es el Hijo de Dios y quiero que sea mi Señor. No tan solo hoy, sino que en la tarde, en la noche, mañana y por todos los días que me quedan aquí en esta tierra y para la eternidad, quiero que sea mi Señor, mi Rey, mi todo. Por primera vez, Señor, quiero escucharte en mis oídos. Quiero sentirte en lo más profundo de mis entrañas obrando.
sacando la mugre, llenando mi corazón con lo que es amable, con lo que es bueno, con algo diferente de lo que ya tiene mugre. Quiero ser transformado, pero parte, Señor, por lo espiritual, mi mente, mi corazón, mis trancas, mis dudas, mis pensamientos, lo que me hace golpearme. Cámbialo tú, Señor. ¿Quieres eso? Puedes levantar tu mano si lo quieres, si lo deseas, si te animas. Puedes levantar tu mano y los hermanos van a ir a orar por ti.